Que Dios le bendiga grandemente. Este es el programa Consejo Bíblico, un programa del Ministerio Cristiano Plantío de Jehová, creado con el propósito de edificar las vidas a través de la palabra de Dios. Quédese con nosotros. Bendiciones, amados hermanos. Nosotros somos el Ministerio Cristiano Plantío de Jehová y este es su programa Consejo Bíblico. Quien les habla, su hermana en Cristo, Aracelis Veloz. Hoy tenemos un programa muy especial y para esto tenemos una invitada muy especial que es la pastora Saoni Flores, Florians. Y ella nos va a hablar de un tema muy, pero muy bueno, un tema muy edificante y espero que cada uno agarre su parte que le toca. Concéntrense en el tema que hoy le traemos, pónganle mucha atención, suscríbanse al canal, denle like, compártenlo y activen la campanita para que le lleguen cada vez que subamos un video, ustedes sean los primeros en verlo. Así que, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la pastora. Amén, amén. Dios le bendiga a todos, Dios le bendiga a mi amada hermana Araceli. Es un gran gusto estar aquí, poder estar en su casa, en este templo, y poder estar entre hermanas, compartiendo la palabra del Señor. Amén, amén, amén. Pues hoy traemos un tema muy interesante que es tiempo de bonanzas. Amén. ¡Wow! Es algo que todos necesitamos y el Señor trae esta palabra. El tiempo de bonanza llega. Llega para ti, para tu casa, para tu familia, para tus finanzas. Llega el tiempo de bonanza. Así que no te pierdas esta palabra que el Señor ha puesto en la pastora para que sea de bendición para cada uno de ustedes. Amén. 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 Y así como comparte nuestra hermana Aracelis, este es un tiempo que vamos a estudiar. Hay muchas cosas que están en el carácter de Dios. Amén. Y una de ellas que tiene reservada para nosotros es tiempo de bonanza, tiempo de plenitud, porque su palabra dice que solo en su presencia hay plenitud de gozo. Amén. Y cuando vamos a la Biblia, que hoy vamos a estar leyendo en el libro de Marcos, amén, el capítulo 4, verso 35. Amén. Y voy a leer el verso y vamos a ir desglosándolo, amén, juntas para ir viendo qué el Señor tiene para nosotros esta noche. Dice su palabra, capítulo 4 del libro de Marcos, verso 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados, como no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Wow, poderosa palabra. Amén. El Señor llega y se hace grande bonanza. Gloria a Dios. Amén. Cuando vemos el verso 41 y vemos que dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y quiero comenzar, aunque sea el último verso, quiero comenzar por ahí, porque cuando queremos entender la bonanza de Dios, primero hay que entender quién es Él. Porque cuando se dice, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando queremos tiempo de bonanza, cuando queremos ver la bendición y la mano de Dios, primero tenemos que reconocer quién está frente a nosotros. Porque la bonanza no se ve, la bendición de Dios no se ve, la mano de Dios no se ve obrar en nuestras vidas si primero no reconocemos quién es Dios. Amén. ¿Verdad? Así es, sí. Porque muchas veces oramos por las bendiciones, oramos para que el Señor abra las ventanas y las puertas del cielo a nuestro favor, pero se nos olvida quién es el que está abriendo las ventanas y las puertas del cielo. Así es, así es. Y tomando en cuenta, viendo que, por ejemplo, los discípulos son pescadores.
Imagínense para ellos estar asustados en medio del mar. Son personas que están acostumbradas a las grandes olas, están acostumbradas a las tormentas en el medio del mar. Pero ellos se le entra una gran desesperación. Yo me los imagino sacando agua y ven que mientras más agua sacan, más la agua se le mete a la barca. Entonces ellos dicen, ok, no tenemos a nadie más. Recuerden que el maestro está en el barco. El maestro está aquí con nosotros. Amén. O sea, tenemos a quien acudir. Amén. Tenemos a dónde ir en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Tenemos a quien pedir ayuda. Amén. En esta situación donde estamos viviendo. Y así nosotros sacamos agua, pero venimos a la iglesia, levantamos las manos, decimos gloria a Dios, pero seguimos sacando agua. Amén. Se nos olvida a quién nosotros tenemos que clamar por ayuda. Porque Jesús, cuando el momento Él le dice pasemos al otro lado, Él no estaba ajeno a la situación que iban a vivir, porque teniendo en cuenta de que Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Amén. Entonces le dice pasemos al otro lado. Cada vez que vamos a pasar al otro lado, cada vez que vamos a recibir algo bueno de parte de Dios, mayor a lo que tenemos que pasar una tormenta. Amén. Es obligatorio vivir esa tormenta. Así que nosotros tenemos que tener pendiente a dónde ir, a quién acudir. Amén. ¿Quién es nuestro ayudador? Amén. ¿Quién es aquel que hace callar al mar? Amén. Amén. Enmudece y calla. Amén. Con solo una orden. Todo cesó. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y mire qué interesante que trajo eso a relucir, que ya ellos eran pescadores, conocían el mar, ellos sabían cómo navegar, pero eso nos habla a nosotros de aún en nuestras situaciones, cuando pensamos creer el mar, que sabemos el mar, cuando creemos que ya estamos experimentados en el navegar, que conocemos las olas de mar, que conocemos y decimos ya esta ola la conozco yo. Qué hermoso es que el Señor en este pasaje nos muestra, aún ellos siendo pescadores necesitaban al capitán del barco. Amén, así es. Porque nosotros quizás estamos experimentados en ciertas áreas de nuestra vida, pero lo que nosotros creemos en nuestro propio entendimiento, de que ya sabemos navegar por ahí, el Señor dice, espera, es que esa ola no la has visto todavía. Exacto. Esa ola no la conoces. Estas tormentas tú todavía no las has traspasado, estas tormentas tú todavía no las has visto. Pero aun cuando ellos estaban en saca agua y entra más agua, saca agua y entra más agua, había uno que estaba durmiendo en la popa. Sí. El mismo que le dijo, pasemos al otro lado. Porque hay situaciones en nuestras vidas que quizás llega como sorpresa a nuestra vida y que nosotros decimos, Señor, pero esto es algo ajeno a mí, ¿cómo es posible que me pueda suceder esto? Pero ya el Señor dio la palabra, pasa al otro lado. Pasa al otro lado. Como usted mismo decía, hermana, ya el que conocía el camino le dijo, pasemos al otro lado. Y el mismo que dijo, pasemos al otro lado, ya estaba en tranquilidad completa. Amén. Se encontraba allí descansando, durmiendo. Sí. Y eso es lo que sucede en nuestras vidas, cuando nosotros queremos ajetrearnos con el afán, que decimos, no, pero esta agua yo la puedo sacar, y vemos que sigue entrando. Es que solamente hay uno que puede tapar los hoyos de nuestra barca. Así es. Que nos puede dar plenitud. Así es. Nosotros diariamente en nuestros afanes de la vida y situaciones que vivimos, pretendemos solucionar los problemas con nuestras propias fuerzas, tomar nuestras propias fuerzas. Hay una palabra que es muy común, yo creo en Dios. Amén. Yo creo en Dios, pero siempre hay ese pero. No creemos de que Dios tiene el poder para solucionar la situación por la que nosotros estamos pasando. Recuerden quién nos trajo aquí. Amén. Recuerden por quién nosotros estamos en este camino. Amén. Me gusta de Jesucristo, que Jesucristo andaba con tanta confianza, ponía la mano sobre el ciego. ¿Ustedes saben por qué? Porque él tenía la fe de que el Padre estaba con él. De que el Padre estaba con él. Y él, cada situación, al paralítico, levántate y anda, con esa autoridad. Él decía que si el Padre no se la daba, él no podía tenerla. Él no podía tenerla. Entonces el Señor dice que nosotros cosas mayores vamos a hacer. Cosas mayores. Fíjate que nosotros en el nombre de Jesús podemos parar tormentas, parar tempestades, situaciones fuertes en nuestra vida. Nosotros tenemos la autoridad dada por el mismo Cristo. Así es. Dada por Cristo Jesús. Para nosotros decir a esa tormenta, detente. Detente, esa tormenta económica, detente ahí. Esa tormenta familiar, detente, calla y enmudece. Amén. Tenemos la autoridad. Si estamos afanados, tenemos a quien clamar. Amén.
que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Cristo Jesús. Él dijo, todo lo que pidan en mi nombre, en mi nombre se le concederá. Amén. Creyendo que así será. Amén. 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 Poderoso. Poderoso. Y una de las cosas que mencionó es que a veces se levantan estas tormentas tormentas financieras, tormentas de salud, ¿verdad? De enfermedades, diferentes tipos de tormentas, inestabilidades en nuestra familia. Pero lo que vemos aquí, que la tormenta, no tan solo física, pero la que se levantó entre los discípulos fue la desesperación. Exactamente. Y nosotros muchas veces vivimos nuestro caminar, vivimos nuestra vida de cristiano, pensamos que simplemente es despertar, gracias Señor por este día, por el pan, por la comida, y ya entonces vivimos nuestro día y nos vemos el domingo. Pero muchas veces la desesperación llega a nuestras vidas de una manera que nos agobiamos y perdemos el norte. Porque ellos, siendo pescadores, como decíamos al inicio, ellos conocían el mar, pero perdieron el norte, porque mientras estaba esa tormenta, mientras estaban las olas pegando contra la barca, no sabían dónde era que tenían que ir. Y la desesperación que estaban sintiendo en este momento, bueno, nosotros podemos decir que también la sentimos muchas veces. Desesperación en nuestras casas, con nuestra familia, que los hijos quizás no están prestando atención, no están yendo de la forma que uno quiere, ahí uno se desespera. Que el trabajo quizás no está entrando suficiente trabajo al mes, mira que estoy corto para el fin de mes, ahí entra la desesperación. Y nosotros hasta en nuestro caminar con Cristo decimos, Señor, no estoy avanzando, los dones que estoy pidiendo no están llegando. Señor, pero mira que mi llamado me prometiste cuando me convertí, pero no veo nada en mi entorno. Y ahí entra la desesperación. Entonces no es tan solo en lo físico, muchas veces no entra la desesperación por anhelar cosas espirituales. Pero aún así dice, y cuando Él se paró, dice, calla y enmudece. Pero cuando dice calla y enmudece, cesa esa voz interior de la desesperación. Sí. Cesa esa voz de interior que nos inquieta, que nos da agobio, porque en Él tenemos que llevar todas nuestras cargas. Amén. Cuando llevamos esa carga, ahí entra la bonanza. Exacto, así mismo es. Y usted dijo una palabra que a veces cuando las cosas no salen como nosotros queremos, ahí donde nos invade la desesperación, cuando sentimos que todo se nos sale de las manos. A los discípulos se le había salido de control en ese momento, porque ellos estaban acostumbrados a manejar oleajes grandes y a manejar en grandes tormentas, pero en ese momento las cosas se les salió de las manos, se les salió de control, y ahí fue cuando a ellos les llegó la desesperación. Cuando tú entras en un nivel donde tú no puedes controlar, donde estás fuera de tu confort, y lo que el Señor hizo fue eso, sacarlo de su confort, sacarlo de su comodidad, sacarlo de las áreas que ellos pueden manejar con facilidad, para decirle, ok, ahora yo te voy a enseñar algo nuevo. Y le dicen, hombres de poca fe, ¿dónde está su fe? Confiamos, pero llega el momento donde el agua nos llega hasta las narices, como decimos. Entonces no podemos manejar la situación. Entonces ahí es cuando ya nosotros nos desesperamos, porque ya estamos fuera de la comodidad, fuera de nuestro confort. Y el Señor, para darnos grandes bendiciones, tiene que sacarnos de la comodidad. Tiene que sacarnos de nuestro confort, tiene que sacarnos del área donde yo puedo manejar, controlar, para que entonces el Señor diga, ok, aquí tú no puedes controlarlo, aquí entonces yo soy quien voy a controlar. Yo soy el capitán del barco, yo soy quien voy a tomar el control ahora de esta situación. Y es maravilloso. A mí me gusta porque dice que el Señor está tan tranquilo, porque recordando que Él tuvo un día muy pesado. Él tuvo un día muy pesado, pasó el día entero predicando y haciendo milagros, y se cansó humanamente. Él se cansó y llegó al barco y se recostó, relajado, tranquilo, sabiendo que esa tormenta iba a venir, sabiendo que esa tormenta iba a pasar. Amén. Pero Él iba en el barco, Él iba en el barco, y la verdad es bueno cuando Jesús tiene el control, cuando le damos el control al Señor y no queremos nosotros hacer las cosas con nuestra propia fuerza, sino que dejamos que el Señor sea quien maneje la situación. Solo entonces va a llegar la bonanza a nuestra vida. Mientras estamos alborotados, desesperados, cuando no encontramos qué hacer, clamamos a Él. En ese momento llega la bonanza a nuestra vida.
Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, qué poderoso. Ese punto que trajo a relucir de que Él tiene que sacarnos de la zona de confort. Si vemos a los discípulos, sabemos que usualmente ellos se referían a Jesús como el maestro, rabí. Solamente conocían al que enseñaba, al que predicaba, que la gente venía. Claro, ellos veían los milagros de que Él sanaba, que Él libertaba, pero siempre se referían a Jesús como rabí, el maestro. Amén. Y entiendo que en este momento quizás el Señor dijo que ahora es tiempo de sacarlo, como usted decía, de esa zona de confort para que ellos conozcan que no tan solo soy el maestro, pero soy el que enmudece las tormentas. Exacto. Porque es algo muy distinto cuando decimos, sí, yo conozco a Dios, yo conozco al Dios que provee, yo conozco al Dios que sana, al Dios que liberta. Es distinto simplemente decirlo, al de verdad conocerlo. Y eso era lo que Él quería cultivar en los discípulos en ese momento. No tan solo ustedes me conocen ya como rabí, yo soy el que enmudece las tormentas también. Y es lo mismo que hablábamos también al inicio del carácter de Dios. Cuando Él nos saca de nuestra zona de confort, ahí es que vamos conociendo, ok, entonces tú puedes obrar por estos caminos también. Amén. Tú puedes obrar en esta área de mi vida también, que cuando falta en casa quizás la provisión, tú también obras por ahí. Amén. Entonces a veces pensamos que el tiempo de desesperación simplemente vino como una prueba y nada más. Exacto. Pero las pruebas sacan no tan solo carácter de nosotros, pero entender cuál es el carácter de Dios. De Dios, exactamente. Y como usted dice, que conocemos al Dios que provee, conocemos al Dios que bendice y estamos a la flor, estamos felices, estamos contentos porque todo va bien. Pero no conocemos a ese Dios que permite las pruebas. Porque hay muchas personas que no creen que el Señor permite situaciones difíciles. Nos manda a chocar contra la piedra para sacar lo mejor de nosotros. Entonces conocemos mucho a ese Dios que bendice, a ese Dios de amor, a ese Dios grande, ese Dios de misericordia. Pero aún las pruebas las permite por amor. Aún las pruebas que nosotros vivimos diariamente, esas tormentas que se levantan en nuestra vida, Dios las permite también por amor, porque nos ama. Amén. Porque cuando usted tiene un hijo, usted ama a su hijo. Usted ama a su hijo. Usted lo deja que camine y siga y vaya, que tropiece, que levántate, no importa, no te hiciste nada. Lo deja para que aprenda, para que madure, para que crezca. Las pruebas son para eso. Amén. Además, como usted hablaba ahorita, el Señor sabía que nada iba a pasar, por eso se durmió relajadamente. Porque le dijo, pasemos al otro lado. Y cuando Dios te da una prueba, tú no te vas a morir. Cuando Dios te da una promesa, no te vas a morir hasta que no se cumpla esa promesa en tu vida. Entonces, una vez me monté yo en un avión y me da miedo, me da pánico los aviones. ¿Qué pasa? Ese día yo me fortalecí porque yo dije, no, es que yo tengo tantas promesas de Dios que yo no me voy a morir aquí. Amén. Yo sabía que yo no me iba a morir en ese avión, porque es que las promesas de Dios todavía no las había visto cumplir en mi vida. Entonces, mi esperanza es esa. La barca no se va a hundir hasta que yo no mire las promesas de Dios cumplirse en mi vida. Y así es como debemos de caminar cada quien. ¿Entiende? Entonces, los discípulos no pudieron entender. El Señor le dijo, crucemos al otro lado. Van a llegar al otro lado. Así es. Aunque la tormenta se levante como se levante, aunque las olas te llenen la barca, vas a llegar al otro lado porque Dios dijo que vas a llegar al otro lado. No te vas a morir en esa situación, no te vas a quedar en esa situación. Vas a llegar al otro lado y vas a recibir las bendiciones y las promesas que Dios ya te prometió. Amén. Wow, poderoso. Eso es una convicción tremenda. Amén. Cuando nosotros tenemos esa convicción de que no, el Señor prometió algo a mi vida, declaró algo sobre mi vida, yo no me voy de esta tierra hasta que yo no vea esa palabra cumplirse. Amén. Eso es convicción. Amén. Ver las cosas que no son como si fuesen, aún nosotros en nuestro lecho de muerte, que ahí las cosas no se ven como deben de ser, es tener esa convicción. Y algo también que quiero traer a relucir es el tema del agua, del mar. Porque vemos que muchas veces el Señor, en algunas de las parábolas, ¿verdad? También en las caminatas que Él hacía entre las diferentes ciudades, vemos que muchas veces está presente el elemento del agua. Y yo me pregunto, bueno, si está el agua presente, ¿por qué cuando Jesús se revela de una manera distinta, por ejemplo, en este caso, como el que enmudece la tormenta, hay agua presente? Cuando Él se presenta allí donde la samaritana, que le dice, si tú bebieras de mi agua, de mi fuente, no tendrás sed jamás. Amén. Porque yo he venido a dar una agua
que desde el río de nosotros, desde nuestro interior, corran ríos de agua viva. Amén. Entonces, supongamos que estamos en esa barca, usted y yo. Yo no sé nadar. Es algo que todavía estamos trabajando. Supongamos que estuviésemos en una barca, que la barca se está llenando de agua. A mí me entraría pánico, me entraría desesperación porque yo ni flotar sé. Pero algo dentro de mí, el río de agua viva dentro de mí, en algún momento tiene que decir, espérate. Si es agua lo que está viniendo, yo tengo agua por dentro. Vamos a mezclarlo entonces. Yo tengo agua por dentro. Amén. Entonces, si vamos y entramos a las pruebas y vemos con esa convicción y decimos, ok, si el enemigo se ha levantado por aquí, tranquila, que yo llevo un río de agua viva por dentro. Amén. Con una Exacto. convicción completa. Y cuando vamos en la barca, siempre saber que aunque está durmiendo, aunque no le escuchamos, aunque no le vemos, aunque no le sentimos caminando por la barca, Él está. Él está ahí. Él está. Él está ahí. Qué bendito Dios. Él prometió no dejarnos solo en ningún momento. Amén. En ningún momento. Fíjese cómo dice usted, aunque no lo veamos, Amén. aunque no lo escuchamos, Él no se ha movido de su trono. Amén. Él está ahí observándonos. Dice que sus ojos están sobre nosotros. Amén. El Señor no pierde de vista nada. Amén. Tiene el absoluto control de todas las cosas. Amén. Amén. El absoluto control de todo. El Señor todo lo que permite, lo permite con un propósito en nuestras vidas. Y no es para mal, es Amén. para que nos vaya bien. Dice que lo que les amamos a Dios, todas las cosas nos ayuda a bien. Amén. Así que cada prueba, cada situación, yo digo, eso no importa, lo que viene lo voy a soportar y camino y me arrastro y golpeada y sangrando y de todo, pero yo tengo que llegar al otro lado. Amén. Yo voy a llegar al otro lado, porque al otro lado es mejor lo que me espera. Mm. Es mejor lo que está delante que lo que yo dejé atrás. Así No es. me voy a devolver, no me voy a detener, voy a seguir adelante. Amén. Amén, amén, poderoso, poderoso. Y como dijo la hermana Aracelis al inicio, estamos hablando hoy de la bonanza, ¿verdad? Amén. Pero cuando vemos, porque ya hablamos de la situación de los discípulos, hablamos de la tempestad que había alrededor de la barca, hablamos también del carácter de Jesús mostrándose en medio de esta tormenta, pero qué lindo es que en este momento habla acerca de la bonanza. Y si nos detenemos un momento para ver qué es la bonanza, porque cada palabra que sale de la boca de Dios, cada palabra que sale en dirección a nosotros tiene un significado. Sí, amén. Por eso es que se cumple, porque viene con sello de lo alto. Y cuando Así dice, ¿qué es la bonanza? O sea, les voy a dar bonanza. La bonanza es tranquilidad, es paz serena Paz, es calma. en el mar luego de una tormenta. Exactamente. Entonces Jesús en ese momento reconocía, sí, hay una tormenta, pero yo soy la paz. Exacto. Hay una tormenta alrededor, pero yo soy la paz. También lo podemos ver hoy en día como un avance en lo económico, ¿verdad? Sí. Ay, que traiga bonanza en tu negocio, sí, en ¿verdad? En tus tus finanzas, finanzas. vemos la prosperidad. Pero imagínense nosotros intercediendo y al momento de orar y decir, wow, Señor, trae bonanza espiritual. Wow, tremendo. Trae bonanza espiritual a mi iglesia. Trae bonanza espiritual en mi familia, en mi casa. Trae bonanza espiritual en mi vaso. Sí, amén. Ahí el Señor dice, espérate, que cualquier tormenta interior que puede estar ahí adentro, hay que entrar la bonanza. Hay que entrar la bonanza. La bonanza tiene que llegar. Exactamente. Y oye, como hablábamos ahorita, Jesús, sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Mora en nosotros, Él está aquí con nosotros, en nosotros, que es lo que tenemos que tratar todo el tiempo, que esté Amén. en nosotros, que esa palabra sea realidad en nuestras vidas. Amén. Porque a veces decimos, llénanos, que venga Espíritu Santo, llénanos, paséate por aquí. No, yo quiero que el Espíritu Santo venga y que more en mí. Amén. Que more en mí. En esos momentos, fíjate que cuando tú sabes con quién tú caminas, tú sabes quién es Dios, lo conoce, porque bendito el Señor por su palabra, que nosotros Amén. a través de su palabra podemos saber quién es Él. Amén. Y lo que Él hizo en ese momento. Entonces, yo viviendo una tormenta, una situación, yo, ok, Jesús en Marcos 4, 35, Él calmó una tormenta. Los discípulos estaban desesperados, entonces Él puede calmar esa tormenta en mí. Así es. El Espíritu Santo que mora en mí, calma esa tormenta en mí. Entonces tenemos que callar todas las voces, las aflicciones, todas esas cosas y concentrarnos en el Espíritu Santo que está en nosotros. Amén.
Amén. Y como dices tú, esa agua se une con esa tormenta, con esa agua y vamos a flotar. Sí. Algo bueno va a salir de ahí. Amén. Porque el Espíritu Santo es agua dentro de nosotros. Amén. Dice la palabra de Jesucristo, hablando tú de la samaritana, el que bebiere de esta agua, de su interior brotarán ríos de agua viva. Amén. Y esos ríos tienen que verse en nosotros. Amén. Tienen que verse en nosotros. Nosotros tenemos que ya pasar ese tiempo de cristianos de que sí, yo sé que Dios puede, pero sí, yo sé que Dios tiene poder, pero dudamos. Ven que voy a orar por ti, por esa situación. Sí. Está bien, ora, pero no creo. O sea, no terminamos de creer. Amén. De que en realidad el Señor tiene poder de enmudecer la tormenta. Amén. De callar la tormenta. Entonces, esos tiempos nosotros tenemos que pararnos y saber que el Señor está en nosotros y esa grande bonanza Amén. va a ser realidad en nuestras vidas. Amén. Amén. No podemos evitar las tragedias porque el Señor Así no es. evitó la tormenta. Mm. Debieron de pasarla la tormenta. Para que haya una bonanza, tiene que haber una tormenta. Así es. Amén. Entonces Él permitió la tormenta, Él la permitió en la vida. Nosotros los cristianos no vamos a vivir, como me decía una señora, ¿quieres vivir en paz con tu matrimonio, en paz con tu familia, con tus amigos? Acepta a Cristo. Digo, eso es mentira. Óyeme, yo estaba pasando una tormenta, creo que peor que la que los discípulos estaban pasando Así en es. ese momento. Yo dije, eso es mentira. Ujú. No engañes a las personas porque definitivamente es obligatorio pasar tormentas. Así es. Vamos a pasarla. Así es. Tendremos aflicciones, dijo el Señor. Y el Señor no libró a los discípulos de esa tormenta. Amén. Eso fue una prueba para su fe, para que su fe creciera más, para que lo conocieran. Así es. Que Él tenía el control, que tenía el poder sobre el mar y la tormenta. Así es. Así es. Muy importante el punto que acaba de tocar porque la palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad. Confiar. Que yo Yo he al vencido. mundo. Yo he vencido. Exacto. Entonces sí van a venir las tribulaciones, Van a venir. pero algo, lo que nos distingue, y esto es algo que venía conversando con alguien en el camino, esto no es un caminar de color de rosas. No es que nosotros no vamos a sufrir diferentes tribulaciones, que no vamos a pasar diferentes vicisitudes, pero algo sí tenemos y es confianza. Confianza. Y eso nos distingue, porque el mundo cuando se encuentra en aflicción no tiene una confianza, no tiene una esperanza. Pero cuando pasamos esas vicisitudes decimos, no, espérate, yo tengo una esperanza y ese es Cristo, mi roca firme. Sí. Y tenemos de ejemplo a Mateo. Mateo, cobrador de impuestos, una persona letrada, una persona que estaba entre los discípulos, se puede decir que él era una persona que estaba bien preparada económicamente. Amén. Pero cuando decidió seguir al maestro, le preguntaban, ¿pero cómo vas a dejar este trabajo? ¿Cómo vas a dejar esta casa? Tanta ganancia le da. ¿Cómo vas a salir de este trabajo? Sí. Decidió seguir a Cristo. Amén. Decidió Dejó seguir. todo. Dejó todo. Y algo que mencionaba usted es que siempre decimos, Espíritu Santo, pero ven, llega. Llega. Y eso es Muévete algo aquí. tan importante, porque no es que llegue, es que esté. Es que se quede. Hay que procurar que Él esté. Ujú. Porque eso es lo que estamos hablando de los discípulos. Estaban desesperados en la barca, pero el Espíritu Santo, Estaba ahí. Jesús estaba Estaba ahí. ahí. Jesús estaba ahí. Amén. Entonces, hoy en nuestro caminar, porque Él nos dejó cuando ascendió, dijo, voy a dejar, viene uno. Otro. Eso es lo que me fascina del Señor. Sí. O nunca nos deja ni un paso a solas, Ujú, exacto. pero debemos procurar que Él siempre esté. Ujú. No llamarlo y decir, bueno, ok, nos vemos ahorita y despedirlo y traerlo nuevamente como hacer citas con Él. No. Es procurar que Él siempre esté en nuestra barca. Amén. Y cuando Él está en nuestra barca, las cosas fluyen mejor en nuestras vidas. Amén. Fluyen mejor. ¿Sabes por qué? Amén. Yo digo que uno se siente como cuando estás en un huracán, pero tú estás en el ojo. En el ojo se siente paz, se siente calma, se siente tranquilidad y está todo el huracán a tu alrededor destruyendo Imagínese. todo. Y tú como Jesús durmiendo en la Así popa es. del barco. Una gran tormenta y él tranquilo, relajado. Ujú. Entonces así es cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros tenemos esa paz, esa grande bonanza anda con nosotros todo el tiempo. Así es. Todos los días, amén. Así es. Y se levantan tormentas, situaciones con los hijos, la familia, en la casa y todo eso. Y uno, ay, Señor, gracias.
mi amor, mira, lo vamos a hacer así. Entonces, esa es la paz que podemos sentir cuando el Señor está con nosotros. A la diferencia del mundo, que el mundo camina sin Cristo, no tiene el Espíritu Santo. Entonces, está bien, ellos tienen problemas, tienen dificultades, tienen todo eso, nos critican a nosotros, porque nosotros somos muy religiosos, que siempre hablamos de Dios, que no hablamos de otra cosa, pero la diferencia es que cuando nosotros estamos viviendo esas tormentas, lo tenemos a Él, no estamos solos. No estamos solos, tenemos la certeza de que hay uno que puede hacer callar la tormenta, que puede traer bonanza a nuestras vidas. Amén. Y no es, como decía ahorita, no es que no vamos a tener aflicciones, no es que no va a pasar. Mira que es importante observar bien el por qué la situación que yo estoy viviendo hoy en mi vida. ¿Por qué esta tormenta que yo estoy pasando hoy en mi vida? Porque siempre hay unos por qué. Ya sea para pasarte al otro lado, para madurarte, para que madures más en la fe como los discípulos, que estoy seguro que después de ahí no tuvieron duda de quién era el que andaba con ellos. Amén. Entonces suceden esas tormentas en nuestras vidas para Dios sacar lo mejor de nosotros. Así que yo siempre le digo al Señor, dame firmeza. Dame firmeza para seguir hacia adelante. Dame firmeza para que esta tormenta no me tumbe. Dame firmeza para seguir caminando en contravientos. Amén. Una vez iba a la playa con mi hermana y un tornado estaba pasando. Y estaba todo oscuro, estaba negro, ya tú sabes, en el ojo estábamos ahí, estaba horrible la tormenta. Y yo miraba todos los carros, se detenían, todos los carros parándose, porque el viento era tan fuerte que movía. Pero yo tenía una voz en mi interior que me decía, tú has pasado tormentas más fuertes que esta, no te detengas. Has pasado tormentas más fuertes que esta, no te detengas. Mi hermana me decía, párate. Yo decía, no, yo he pasado tormentas más fuertes que esta y yo la voy a pasar. Yo la voy a pasar. A mi camino miraba los carros quedándose. No pasó mucho rato cuando más adelante ya no había tormenta. Santo Dios. La grande bonanza encontré. Los demás se quedaron atrás, se detuvieron, tuvieron miedo y no siguieron. Pero yo seguí hacia adelante y más adelante ya no había tormenta. Ya no había nada, a un paso nomás. Pero ellos se quedaron y estaban a un paso de cruzar la tormenta. Amén. Entonces a veces nosotros no detenemos en el proceso. Nos detenemos y nos da miedo y no queremos. Tiro la toalla, ya no quiero saber más de esto. Mientras más yo busco a Dios, más me atacan, más problemas yo tengo. Ya no voy a seguir. Pero lo que no saben es que están a un paso de alcanzar la grande bonanza de parte de Dios. Están a un paso de obtener la victoria de parte de Dios. Amén. Entonces es no detenerse. Es no detenerse, pedirle a Dios firmeza y ayuda. Que el Señor, nosotros clamamos a Él y Él nos oye. Dice su palabra, clama a mí y yo te responderé. Amén. Amén. El Señor no está sordo. Así es. El Señor está atento. Así es. Poderoso, porque así como decía, muchos venimos en la misma fila de la misma tormenta. Algunos seguimos y otros nos detenemos. Pero cuando tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es que la Biblia nos habla, nos da detalles para cada momento de nuestra vida. Cuando tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, significa que aun cuando el mundo dice no pueden tener paz, en esta situación no deben de tener paz, pero en ese momento uno lo sobrepasa. Amén. Porque es que la paz que habita en nosotros es algo que no se mide, más que sobrepasa todo entendimiento. Y siempre que me encuentro en un momento de desesperación, porque nos llegan, pienso en Isaías 55, mis pensamientos son más altos que los tuyos. Y siempre digo, piensa Isaías 55, en pensamientos más altos. O sea, nosotros cuando vamos caminando en un bosque, simplemente vemos los troncos de los árboles. Y como que no hay fin, vamos caminando, no hay salida, no vemos la luz. Pero el que va sobre nosotros, Él fue el que creó el bosque. Amén. Él se conoce el camino y conoce exactamente por los senderos que vamos caminando. Y si hay algo que nosotros debemos de tomar de este pasaje, es entender el quién le dice enmudece.
¿Quién está en nuestra barca? Conocerlo. Si le conocemos, sabemos que hay quietud, porque tenemos que tener quietud en Él. Amén. Si le conocemos verdaderamente y procuremos conocer quién está en nuestra barca, pueden entrar aguas, pueden entrar lo que sea en nuestra barca, pero en el momento que ese Jesús se para, se pone de pie en nuestra barca, hay bonanza. Hay bonanza. Tiene todo el control. Él es el timón. Amén. Él es el timón. Amén. Y eso me recuerda que cuando Dios manda a Noé a construir la barca, Dios le da todas las instrucciones, todas las medidas, la ventana, los espacios, todo. Pero no le dijo que construyera un timón. Dios no le dijo que construyera un timón. Así es. Porque él era el timón de ese barco. Amén. Amén. Entonces Noé se metió con su familia tranquilo, seguro, confiado que quien lo llamó lo iba a proteger. Amén. Que quien lo llamó le dijo, súbete ahí, sabía dónde lo iba a llevar. Amén. 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 Y él confiado, él era su timón. Dios es mi timón. Amén. ¿Es tu timón también? Aleluya. Procura de que Él sea el timón de tu barco. Procura de que Él sea el primero que se suba a tu barco. Todos los días clama a Él. Como dice su palabra, clama a Él. Dice su palabra que no tenemos porque no pedimos. No sabemos pedir Así como es. conviene. Así es. ¿Entiende? En tiempo de tormenta, en tiempo de aflicciones, en situaciones difíciles en nuestras vidas, tenemos que clamar a Él que nos ayude, que nos dé paz y que nos ayude a nuestra fe. Amén. Sobre todo, que ayude a nuestra fe. Para nosotros tener esa fe y caminar consciente y sabiendo que Él está con nosotros. Amén. Amén. Así es. Creo que ha sido un tiempo glorioso. Amén, sí, Porque Señor. cuando hablamos de la bonanza del Señor, podemos quedarnos aquí horas y horas, Así deleitándonos en su presencia y deleitándonos en su palabra, porque algo que mencionó al inicio, si queremos conocer a Dios, detengámonos a leer la palabra. Amén. Porque ahí Él nos habla cada minuto de cada día. Pero en este momento, el pueblo de Dios necesita entender que hay un Dios que da bonanza. Así es. Hay un Dios que es nuestra esperanza. Y ese se llama el Todopoderoso. Así nuestro es. Shaddai. Así es, exactamente. Estamos viviendo situaciones muy fuertes, estamos viviendo situaciones difíciles. La economía está por el suelo, la juventud, los jóvenes en los hogares reverde, en vicio, en malos caminos, malas amistades, los matrimonios destruyéndose. Amén. Entonces estamos viviendo situaciones fuertes, difíciles, pero les voy a decir algo. Si no nos agarramos de Dios, no vamos a llegar a ningún lado. Así es. No vamos a llegar a ningún lado. Él tiene que ser el primero, lo primero en nuestras vidas. Amén. Si estamos en Él, si estamos con Él, no es que no van a pasar situaciones difíciles, pero vamos a tener esas grandes bonanzas en nuestras vidas. Vamos a tener esas grandes bonanzas en nuestras casas, en nuestras finanzas. Dios tiene que ser lo primero en nosotros, hermanos. Amén. Lo primero, pongámoslos de primero todo el tiempo. Si usted está en estos caminos, si usted es cristiana, si usted le dijo que sí, aceptó al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, pues demuéstrelo, confíe, tenga fe. Él está en el barco y Él tiene todo el control de las situaciones que estamos viviendo hoy en día. Amén. Amén. Entonces, Amén. amada pastora, dele un último consejo a la audiencia y termine con una oración. Amén. Gracias por estar con nosotros, Amén. gracias por acompañarnos y esperamos volverla a tener nuevamente con nosotros aquí. Amén. Fue un placer. Amén, de verdad que el honor y el gusto ha sido mío por compartir un tiempo tan glorioso hablando de la palabra del Señor y por estar en su hermosa casa. Y a usted, hermano, hermana en Cristo, pueblo de Dios, y al que está simplemente tropezándose con este video, te animo a conocer a Jesús. Amén. Porque pensamos que estamos en este caminar quizás 5 o 10 años, pero Él quiere revelarse a nosotros como el Dios de bonanza. Amén. Y puedes estar pasando lo que sea en tu vida, pero te aseguro que con Cristo vas a ver una esperanza mayor. Y yo quiero orar en esta hora, no tan solo por el pueblo de Dios, pero todo aquel que quizás, nuevamente digo, que se ha tropezado con este video, porque hemos pasado y hemos visto muchas cosas que están sucediendo y el pueblo y el mundo hoy necesita esperanza. Amén. Solamente la que da Dios, porque Él da un gozo inefable, no felicidad momentánea,
pero un gozo que no termina. Vamos a orar y bendecir a cada oyente en esta hora. Padre, te damos gracias, mi Señor. Bendecimos tu nombre, Dios, y te exaltamos, Padre. Gracias por este momento tan precioso en tu presencia, Señor. Gracias por revelar tu palabra a nosotros, Padre, y dejarnos saber que tú eres el Dios de bonanza, Señor. En esta hora, Señor, oramos por cada oyente, Señor. Cada varón de Dios, cada mujer de Dios, cada joven, Señor. Aún los adolescentes y niños que están escuchando en esta hora. Quizás los amigos que están sintonizándose, Padre. Yo pido, Dios mío, que en esta hora tú entres a su barca, Señor. Que tú te hagas revelatorio en su barca, Dios mío. Que aún en la tempestad, Señor, aún en el mar donde se encuentran, Padre, en la tribulación, Señor, que hagas cesar las tormentas, Espíritu Santo. Que seas tú revelando tu voz, Señor, en medio de toda tempestad y cesando, Señor, la tempestad en sus vidas. Trae templanza, Señor, a los espíritus, Dios mío. Trae paz, trae gozo, trae quietud, Señor, a cada uno de nosotros. Oro por cada quien, Dios mío, que está experimentando problemas financieros, emocionales, Señor, con su familia, Padre, que están en una esquina desesperados. Oro que el Espíritu Santo de Dios te visite en esta hora y que el Dios de bonanza llegue y traiga prosperidad a tu espíritu antes que todo. Señor, oro, Dios mío, por la estabilidad espiritual de cada uno, Señor, y que conozcamos verdaderamente al Dios de bonanza. Damos gracias a tu nombre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, poderoso Dios. Amén. Amén. Dios es bueno. Muchas gracias. Amén. Gracias. Queridos hermanos, denle like al video. Compártanlo, por favor, con sus amigos de Facebook, de WhatsApp, con sus contactos. Ayúdennos a compartirlo. Suscríbase si aún no lo ha hecho. Amén. Pues nos veremos en otro espacio. Dios les bendiga y recuerden, confíen en Dios, como dice la pastora. Súbanlo a su barca y que Él siempre vaya con ustedes. Amén. Que Dios les bendiga.